Moscú, 8 de mayo de 2025. El avión que transporta al líder chino aterriza en suelo ruso. Xi Jinping baja del avión y se dirige al Gran Palacio del Kremlin, donde se reunirá con Putin. Hasta ahí nada de malo, ¿verdad? Al final de cuentas, ellos son grandes aliados. Ambos ya declararon que su alianza no tiene límites. Putin ya llamó a Xi su querido amigo. Xi correspondió, llamando a Putin viejo camarada. Para todo el mundo, esta es una de las alianzas más grandes de la actualidad. Pero, ¿y si te digo que detrás de estas demostraciones públicas de amistad existe una realidad completamente diferente? ¿Y si todo esto fuera solo una fachada? En este video te voy a mostrar otra perspectiva sobre lo que está pasando. Y vas a entender lo que realmente está detrás de esta alianza entre China y Rusia. Para entender lo que realmente está pasando entre China y Rusia, hay un detalle que pasó desapercibido para muchos. Estoy hablando de un acontecimiento que ocurrió el 27 de febrero de 2022. Presten atención a esta fecha, es clave en este rompecabezas. Ese día, exactamente 3 días después de que Putin invadiera Ucrania, algo extraordinario sucedió en los pasillos del poder en Moscú. El Servicio Federal de Seguridad, que es la principal agencia de seguridad de Rusia, creó un programa ultrasecreto de contrainteligencia. El nombre en clave de este programa era INTENTE-4. Esa palabra puede asociarse con entendimiento, pacto o alianza. La elección de este nombre no fue casual. Era una referencia irónica a la creciente amistad entre Rusia y China. Pero detrás de ese nombre había una preocupación muy seria. ¿Por qué precisamente 3 días después de la invasión? Bueno, la respuesta los va a sorprender. En esos 3 días, Rusia comprendió que había cometido un enorme error estratégico. No me refiero únicamente al conflicto en Ucrania. Estoy hablando de algo mucho más grande. Mira, cuando Putin decidió invadir Ucrania, tuvo que reasignar prácticamente todos sus recursos de espionaje e inteligencia al frente ucraniano. Y para que te des una idea, solo en 2023, Ucrania descubrió 47 redes de espionaje rusas operando en su territorio. Eso significa que casi todos los espías rusos estaban enfocados en Ucrania, dejando a la propia Rusia vulnerable a 4.000 kilómetros de distancia de Moscú. ¿Y China? Bueno, ellos reconocieron esta oportunidad dorada. En junio de 2024, documentos ultrasecretos del Servicio Federal de Seguridad se filtraron a la prensa internacional a través de un grupo llamado Aris Leaks. Lo que estos documentos revelan es simplemente intrigante. Muestran que, detrás de toda esa puesta en escena de amistad que vemos en los medios, existe una realidad completamente diferente. Según documentos internos, los servicios de inteligencia rusos se refieren a China no como socia, sino como enemiga y una seria amenaza para la seguridad rusa. 6 agencias de inteligencia occidentales analizaron estos documentos y confirmaron su autenticidad. The New York Times logró verificar la veracidad a través de múltiples fuentes independientes. No estamos hablando de teorías conspirativas, estamos hablando de documentos oficiales del gobierno ruso. Sé que en estos momentos puedes estar rascándote la cabeza y pensando, ¿pero cómo es posible? Si son tan amigos, ¿por qué el Servicio Federal de Seguridad crearía un programa especial para protegerse precisamente de China? La respuesta está en ese día clave que mencioné antes, en lo que China hizo justo después de que Putin invadiera Ucrania. Presten atención a este patrón.
Inmediatamente después del inicio de la guerra, una oleada de funcionarios de empresas chinas de defensa e institutos vinculados a la inteligencia china comenzaron a llegar a Rusia. No eran turistas, no eran inversionistas comunes, eran espías disfrazados de empresarios. Su objetivo era muy específico. Según los documentos del Servicio Federal de Seguridad China, estaba interesada en información sobre métodos de combate usando drones, modernización de software militar y principalmente métodos para combatir nuevos tipos de armas occidentales. En otras palabras, China estaba usando la guerra en Ucrania como un laboratorio gigante para estudiar la tecnología militar de la OTAN. Piensen en la genialidad de esta estrategia. Mientras Rusia se desgastaba luchando contra armamento occidental en Ucrania, China recolectaba información de segunda mano sobre esas mismas armas sin tener que entrar en conflicto directo. Era como tener acceso a los secretos militares estadounidenses y europeos por la puerta trasera. Y no se detiene ahí. China estaba particularmente interesada en información sobre aviación, un área en la que siempre se habían quedado atrás de Rusia. Los documentos muestran que China estaba contratando a ex empleados de fábricas de aviones rusos y también a empleados que aún trabajaban allí, pero que estaban descontentos con los recortes que el gobierno ruso hizo en los programas militares. Ahora, si te gustan los temas militares, ya debes saber que China tiene un historial indiscutible de copiar tecnología militar occidental. ¿Quieres un ejemplo? En 2015, el Instituto Naval de los Estados Unidos informó que gran parte de la modernización militar china sucedió copiando sistemas de armas estadounidenses. El legendario caza F-35 y los vehículos de combate no tripulados X-47B tienen equivalentes chinos casi idénticos. Ahora están haciendo lo mismo con tecnología rusa e indirectamente con armas de la OTAN que están siendo usadas en Ucrania. Pero aquí está lo que hace esto aún más interesante. La RAND, una organización de Estados Unidos que realiza investigaciones principalmente en el área política, hizo un informe en febrero de 2025 sugiriendo que China no está tan preparada militarmente como aparenta. Eso se debe a que el Ejército de Liberación Popular dedica el 40% del tiempo de entrenamiento a cuestiones políticas, no a la preparación militar real. Eso significa, en otras palabras, que China sabe que necesita compensar esa debilidad imitando, por no decir otra cosa, tecnología de otros países. Ahora vamos a la segunda fase de esta operación china, que quizás sea aún más audaz. China y Rusia comparten una frontera de 4.207 kilómetros. Y aquí hay algo que pocos saben. Nacionalistas chinos han mostrado durante mucho tiempo su insatisfacción con un tratado del siglo XIX que resultó en que Rusia anexara porciones de China que hoy forman la ciudad de Vladivostok. Pero calma, las cosas se ponen aún peor. En agosto de 2023, China publicó un mapa nacional oficial que usaba nombres chinos en lugar de nombres rusos para varias localidades en el extremo oriente ruso. Y si eso no era un mensaje directo para Putin, ya no sé qué es. Como puedes ver, China está dando señales de que podría estar interesada en recuperar esos territorios perdidos en el pasado. Es un patrón que vemos en otras regiones, como es el caso de Taiwán. Ahora, volviendo a los documentos del Servicio Federal de Seguridad, también señalan que académicos chinos ahora están buscando evidencias de pueblos chinos antiguos en el extremo oriente ruso, con la intención de usar cualquier hallazgo para influir en la opinión local en esas regiones. Es exactamente la misma táctica que Putin usó en Ucrania, alegando razones históricas para justificar la invasión territorial. Se formaron en el terreno. Ya he dicho muchas veces que considero que los pueblos ruso y ucraniano son realmente un solo pueblo. En ese sentido, toda Ucrania es nuestra, sin duda. La ironía aquí es brutal.
Putin está siendo víctima de la misma estrategia que él utiliza contra otros países. De la misma manera que él afirma que rusos y ucranianos son un solo pueblo, ahora China también podría empezar a afirmar que ciertas regiones rusas son históricamente chinas. Para que se den una idea de cómo China piensa estratégicamente, vean cómo justifican sus reclamos en el Mar del Sur de China. Ellos basan sus afirmaciones en la dinastía Qin, que gobernó entre 221 y 206 después de Cristo. Usan su historia milenaria para justificar la expansión territorial moderna. Pero quizá la jugada más inteligente de China sea en el tercer frente, el Ártico. Los cambios climáticos están generando oportunidades de billones de dólares para estos países. Esto se debe a que el volumen de hielo en el Ártico ha caído un 70% desde los años 80. Los datos indican que el primer día completamente libre de hielo debe ocurrir antes del 2030. Y eso está abriendo nuevas rutas comerciales que pueden revolucionar el comercio mundial. La ruta del Mar del Norte, que sigue la costa rusa, es la más importante. Pero también está el paso del noroeste a lo largo de la costa norteamericana y la ruta transpolar, que pasa por el Polo Norte. Cualquiera de estas rutas puede acortar drásticamente los viajes entre Asia, Europa y América del Norte, moviendo miles de millones de dólares. Rusia quiere controlar esas rutas. Putin ve el Ártico como una oportunidad de oro para compensar las pérdidas económicas de las sanciones. También están surgiendo nuevas oportunidades de pesca, con especies como el bacalao del Atlántico migrando hacia el mar de Bering y el mar de Barents a medida que las aguas se calientan. Pero aquí llegamos a un tema que se ha convertido en un problema para Rusia: las sanciones occidentales. Estas sanciones están haciendo cada vez más difícil para Rusia mantener la infraestructura que ya tiene en el Ártico. ¿Y adivinen quién se está ofreciendo para ayudar? Vean este ejemplo concreto. La empresa rusa de gas natural licuado, Novatek, ya se vio obligada a reemplazar a una empresa estadounidense, Baker Hughes, por una empresa china para ayudar con un gran proyecto en el Ártico. China no solo está ayudando, está asumiendo el control gradualmente. Los documentos del Servicio Federal de Seguridad advierten que el impacto económico de las sanciones podría dificultar que Rusia mantenga la infraestructura ártica existente. ¿Quién mejor que China para intervenir y mejorar esa infraestructura? China puede usar su poder económico para endeudar a Rusia a través de proyectos de desarrollo de infraestructura, ganando influencia sobre rutas comerciales emergentes que Rusia preferiría controlar por sí sola. Y aquí llegamos al punto central de toda esta historia. Putin se metió en una trampa de la que no puede escapar. Los propios documentos del Servicio Federal de Seguridad admiten que perder el apoyo de China durante la guerra en Ucrania sería peor que confrontar directamente lo que China está haciendo para debilitar a Rusia desde dentro. Piensen en la situación imposible en la que se encuentra Putin. Si él confronta a China sobre el espionaje, pierde al único gran aliado que tiene. Si no hace nada, China sigue robando secretos militares rusos, preparando reclamaciones territoriales y tomando control sobre recursos estratégicos. Mientras tanto, económicamente, China sigue lucrando enormemente con la desesperación rusa. Sí, China compra petróleo ruso, pero a precios muy por debajo del mercado. En 2023, China ahorró más de $10,000 millones comprando petróleo ruso e iraní a precios reducidos, aprovechando las sanciones occidentales. En noviembre de 2024, solo China fue el mayor comprador de combustibles fósiles rusos, representando el 40% de las ventas y enviando $5,71 mil millones a Putin. Ahora detente a analizar. China está pagando menos por esos combustibles de lo que pagaría en condiciones normales de mercado. En otras palabras, Rusia está perdiendo dinero al convertir a China en su mayor cliente de petróleo. China también vende materiales estratégicos a Rusia, como germanio, antimonio y galio, que son esenciales para fabricar drones y misiles.
Al mismo tiempo, China prohibió la venta de esos mismos materiales a Estados Unidos en diciembre de 2024, alegando que era por sus aplicaciones militares. Pero, ¿y Rusia? ¿No tienen problema en venderles? ¿Por qué? ¿Porque está lucrando con eso? Mientras tanto, varias empresas estatales chinas ya han reducido sus compras de petróleo ruso, debido a la amenaza de sanciones secundarias occidentales. Esto muestra que el vínculo entre Rusia y China es más frágil de lo que parece, y que el dinero es suficiente para hacer que China se aleje de Rusia cuando le conviene. El Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos describió el enfoque chino hacia Rusia de manera muy precisa. Los líderes chinos ven en Rusia una oportunidad estratégica transaccional, no una conexión emocional. También afirmaron que China no confía en Rusia en ningún nivel profundo y que solo está negociando con ella ahora, porque los objetivos más amplios de Putin se alinean aproximadamente con los objetivos de China. Y eso está muy lejos de una asociación sin límites, como ellos mismos dicen. Al final de cuentas, China está debilitando sistemáticamente a Rusia a través de la explotación económica, mientras se fortalece militarmente robando secretos rusos y preparando el terreno para futuras reclamaciones territoriales. China también está desarrollando una nueva estrategia para ganar poder blando en Asia Central, empezando por Uzbekistán, países que antes estaban bajo la esfera de influencia soviética y que Putin quiere recuperar. Bueno, amigos míos, esta es la realidad detrás de la asociación sin límites de Putin y Xi Jinping. China encontró una forma de dominar a Rusia sin disparar un solo tiro. Está usando la guerra de Putin en su contra, transformando lo que debería ser una alianza en una relación de dependencia donde China es el depredador y Rusia es la presa. Esto debería ser una alarma y lección para Occidente. Alarmante porque una China fortalecida con tecnología militar rusa y occidental puede convertirse en una amenaza aún mayor. Una lección porque muestra cómo opera China. Pacientemente, estratégicamente, siempre pensando a largo plazo. La próxima vez que vean a Putin y Xi sonriendo juntos para las cámaras, recuerden esto. Detrás de esas sonrisas hay un juego mucho más complejo en marcha. ¿Y en ese juego crees que Putin es un jugador o solo una pieza? Deja tu opinión en los comentarios. Y si este video te ayudó a entender más sobre la realidad geopolítica actual, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con amigos que también necesitan entender lo que realmente está pasando en el mundo. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.